La primera vez que Elías Varela vio la barrera, la vio arder. No era fuego, pero explotaba como fuego en sus sensores, un anillo grotesco de luz que lamía el vacío, doblaba la radiación estelar y devolvía a cualquier proyectil como si el universo fuera una pared de espejos. Una aurora rígida, perfecta, con una rugosidad de cuchilla. En las pantallas de la nave del Centinela 3 se reflejaba la certeza de lo imposible, nada atravesaba el mantel helíaco de los Itarae. «Es hermosa», murmuró Caleb, el técnico principal, sin apenas mirar. Su voz tenía esa mezcla de muerte y fascinación que adquieren los hombres que han pasado demasiadas horas observando una anomalía. Sus manos temblaban al teclear. Elías no contestó. Veía el mismo brillo en la barrera que veía en el casco de su hermano antes de la explosión en el frente de Eonium. Veía un patrón que había matado a su amigo Dacin, el orgullo de una civilización que había resuelto la supervivencia con una sola palabra, impenetrable. Informe de reconocimiento, ordenó Elías, y la voz del puente se volvió refinada, militar, porque aún había cosas que podían controlarse. Dron de sondaje B-11, lance. El dron emergió de la bahía como una gota de mercurio, una cápsula pequeña que prometía gran curiosidad. Voló hacia el anillo, escaneando el tejido energético. Las lecturas devolvieron silencio. O peor, algo que no era exactamente silencio, sino una música que vibraba en frecuencias que los instrumentos no sabían nombrar. El dron intentó un pulso de microondas y el mantel respondió cerrando un parpadeo de luz, la señal del dron se disolvió en un susurro de vidrio roto. No es una defensa simple, dijo Caleb. Es autopoyética. Se reconfigura con cada intento de penetración. Aprende con el golpe. Cada interacción reduce la posibilidad siguiente en un orden exponencial. Elías apretó la mandíbula. Pensó en su hermano, en la nada que quedaba de una tripulación que había chocado contra ese mismo orgullo. Los Itarae, ojos de plata, piel como hojas bajo luna, tecnología que parecía poesía y una confianza presuntuosa en su propia invulnerabilidad. Habían cerrado sectores enteros, enclavados planetas en su observancia, y se habían reído cada vez que algún sistema humano, Xar, Lumes, había chocado contra el mantel. En la cúpula del puente, la luz del anillo tintineaba en la cara de Elías como un recordatorio, esa barrera no era solo física, era un monumento a la certeza. No tenemos opción, dijo finalmente. Entramos a la atmósfera y hacemos reconocimiento. Si no podemos, volvemos. Pero no podemos irnos sin entender. Las colonias necesitan rutas. Caleb exhaló. La mano de un técnico rozó la suya, eran hombres acostumbrados a tocar el metal de la nave para aferrarse al mundo. Elías cerró los ojos un segundo y al abrirlos tomó una decisión que no era otra cosa que cabeza fría y una pizca de culpa. La misión era tensa, pero necesaria. Había prisioneros, una estación minera cercada por el mantel desde hacía meses. Radios que devolvían ruido. Habitantes que eventualmente, si quedaban vivos, podían ser rescatados o podían ser sepultados por diplomacia fría. Elías no era un hombre heroico por vocación. Era un comandante hecho de pequeñas supervivencias, un hermano huérfano, un capitán con deudas, un marinero que había aprendido que el universo no atendía a pronombres. Pero su frase favorita, la que repetía a su tripulación cuando las cosas se ponían feas, era simple: los humanos no somos buenas probabilidades, somos malas suertes. Era una ironía que él mismo no entendía del todo hasta que la empleaba. Esa tarde, frente al mantel, se repitió la frase como juramento. El primer golpe vino con un crujido metálico. El centinela desplegó drones de infiltración y camiones blindados equipados con nanoanclas para adherirse a la radiación de la barrera. Las estrategias de choque previas, con cargas explosivas y rayos concentrados, no desordenaron nada más que el orgullo Itarae, que comenzó a cantar en frecuencias más altas, como un coro satinado.
La barrera se rigidizó, formando protuberancias que repelían y reagruparon el metal de los proyectiles para formar objetos imposibles, navajas que vibraban en el vacío y volaban con rumbo propio hacia el espacio. Entonces la fuerza real se mostró, un conjunto de naves Itarae emergió, bellamente hostil. Tenían nombres con ironía aristocrática traducida por los altavoces, custodia de la aurícula, firmes de hoja, silente afirmación. Sus comandantes eran elegantes maestras de guerra, la más visible entre ellas tenía ojos like lunas secas y una voz que era un ruido de campanas. Satie. La llamada llegó por canales diplomáticos, un mensaje impecable, un saludo con dientes, un aviso de que los Itarae observaban. Hemos notado su interés por el mantel, dijo Satie, con esa cortesía que no era cortesía. El mantel no es un obstáculo, es una ley. Sus máquinas no comprenden las armonías. Les rogamos se detengan. Elías tomó el micrófono. Lo que dijo fue más simple que cualquier retórica, hay gente ahí fuera. Los Itarae contestaron que era inexacto, que los asentamientos habían sido evacuados, que la veracidad humana no era digna, que su arrogancia los cegaba. Así comenzó la segunda fase, el juego diplomático. Elías ofreció intercambio de datos, Satie ofreció silencio. Las estaciones que mandaban señales todavía gritaban una radiofónica que parecía humana, si alguien nos escucha, estamos vivos. Pero el mantel sopló un silencio que parecía tragárselos todo. Días de coqueteo fallido, de tentativas, de sondeos que la barrera devoró como si fuera una lengua que deseaba no probar la comida. Elías ordenó asaltos más sutiles, equipos con trajes blindados acercándose con los sensores desconectados, palancas reconfiguradas para sacar provecho de las microfracturas. Intentos de neutralizar la armonía con ruido blanco. Nada. En la sala de mapas, mientras la tripulación discutía, una mujer humana, pequeña, con pecas en la nariz y manos que siempre olían a aceite, se acercó a la pantalla y la miró como si hablara con algo viejo. ¿Cómo lo ven?, preguntó. Se llamaba Mara, ingeniera cuyas soluciones parecían a veces insultos a la ciencia. Había puesto su vida en la construcción de dispositivos para lidiar con imposibilidades. ¿Qué es esa música que dicen? Caleb le pasó un auricular. Mara cerró los ojos y, por un instante, la sala quedó como suspendida. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, marcando un ritmo casi imperceptible. Es, comunidad, dijo. No solo protección. Es conciencia compartida. Se escucha a sí misma y reconoce patrones. Es más difícil de forzar porque se adapta. Pero eso quiere decir que tiene un pulso. Todo lo que tiene pulso puede tambalear. Elías la miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Mara no era una estratega, era una persona que conocía cómo funcionaban los cuerpos de metal y los cuerpos humanos. Eso, admitió Elías, podía ser una ventaja. Los Itarae se basaban en certeza y repetición, los humanos, en cambio, eran desorden organizado. Esa diferencia no era solamente cultural, era una herramienta. Primera escalada, la tripulación decidió que la manera de intentar romper el mantel no era con fuerza bruta, sino con ruina de expectativas. Hicieron lo que nunca alguien haría, apagaron los protocolos automáticos, desconectaron la lógica de combate y comenzaron a comportarse como una masa errática. Desplegaron una red de cápsulas que generaban caos acústico, una orquesta humana de ruidos, voces, errores, risas, llantos. Las cápsulas se acercaron juntas, cantando, batiendo tambores, soltando petardos y disparando cargas que imitaban las variaciones termodinámicas de un desorden febril. La idea, explicó Mara, era simple y casi infantil: si la barrera se alimenta de reconocimiento, dale algo que no reconozca. Si responde a patrones, dale un corazón que late sin ritmo. Los Itarae se mostraron curiosos. Satie observó el espectáculo con ceño arqueado. Sus sensores no sabían qué hacer con la cacofonía.
La barrera, que hasta entonces había devuelto la fuerza con repeticiones perfectas, comenzó a fluctuar, como si la música humana tiqueara en su mecánica. Fue un respiro, apenas un latido, eso bastó. Un dron humano se abrió paso por una brecha microscópica. La euforia duró poco. El mantel pronto se recompuso, y con más ferocidad. El ataque humano quedó truncado y los drones perdidos. Lo que los Itarae llamaban la ley reclamó su impecabilidad y los devolvió a la narrativa de imposibilidad. Satie, visiblemente irritada, envió un mensaje que era una sentencia disfrazada, dejarían a los humanos con su fracaso como lección. Fue entonces cuando ocurrió el primer gran giro que cambiaría el curso de convivencia entre especies. No fue una maniobra perfecta ni un cálculo maestro, fue una muestra de algo humano que los Itarae jamás habían visto. El centinela recibió una transmisión de una cápsula minera que había sido atrapada meses atrás entre el mantel y la superficie, era una voz apagada, de alguien con la garganta hecha añicos por el miedo y la deshidratación. Daba las coordenadas de un lugar, un complejo de soporte donde se almacenaban niños refugiados de una colonia de la periferia. El mantel había cubierto un coro de susurros, y desde dentro venían gritos. Elías supo que allí había vidas en juego. No podía retroceder. Ordenó una extracción de un equipo mínimo. Entre los voluntarios estaba Mara, el técnico Caleb, la piloto Soren, y un soldado que había sido más que eso, Jonas, una presencia silenciosa que había perdido a su pareja en la primera invasión Itarae y que, desde entonces, se había vuelto una fuerza de gravedad en su propio dolor. El equipo saltó en cápsula hacia la brecha que la música humana había creado. El aire era un vidrio caliente. Sus suites rechinaban. Al aproximarse, una voz salió por el casco de Elías, casi contrita. Señor, las lecturas muestran un parásito resonante dentro del mantel. Su composición es orgánica. No es una red solo de energía. Elías recordó las palabras con una calma esperanzada, todo lo que late puede tambalear. Tal vez lo literal era verdadero, tal vez el mantel era literal en su devoción a la vida colectiva, tal vez su estructura se apoyaba en lo que moría con dificultad. Entraron. El pasaje era estrecho. El mantel vibraba de odio y curiosidad. Al otro lado, el complejo exhaló un olor que era a la vez metal y sudor, cuerpos acurrucados, respiraciones que liseaban la oscuridad. Los niños estaban allí, pegados a la pared, con la mirada de quien ha visto demasiado. Mara se adelantó y tocó una consola cubierta de polvo. Sus dedos se hundieron en una capa de cristal que parecía musgo. Habló con un lenguaje que no era técnico, sino íntimo, hablaba con palabras que su madre le había dicho cuando era pequeña y sí, eso sonó extraño en la estación central de comunicaciones, pero funcionó. Dejó salir sonidos que el mantel no tenía cómo clasificar. Repetía una canción que le enseñó su abuela, una melodía con pausas, con errores, con gritos, con promesas. Los Itarae, en sus naves, escucharon algo como patrón pero insuficiente. Satie palideció. El pasillo tenía una cámara con un cristal que era el corazón de la estación, en su superficie, algo respiraba. Era un organismo gelatinizado, con pliegues que vibraban en armonías. No era un artefacto inerte, expulsaba pulsos. Jonas, en el primer impulso, sacó su rifle y apuntó. Elías le sujetó el brazo. No sé qué es, dijo Jonas con voz rota, pero no parece hecho para nosotros. ¿Lo atravesamos? No. No era una decisión de ciencia, sino de intuición. Mara rozó la superficie con una mano que no temblaba. No lo mates, susurró. Escúchalo. Elías escuchó, y lo que oyó fue la pura verdad, un latido que se parecía al de un niño dormido. Un sonido que distorsionaba la propia idea de escuchar. De pronto comprendió que no estaba frente a una máquina sino frente a una familia en sentido profundo, una red orgánica que había aprendido a proteger a quienes la vivificaban.
Mara habló con una ligereza que la tripulación recordó años después como el momento en que la esperanza comenzó a respirar. Si esto tiene miedo a la diferencia, hagámosle nueva música. Fueron sonidos pequeños, latidos, susurros humanos, un diálogo de respiraciones que se hicieron espejo. El mantel titubeó de nuevo. Los niños lloraron, pero no por temor sino por alivio. Cuando regresaron a la cápsula con los niños en brazos, el anillo del mantel los observó como un guardián que había aprendido a distinguir. Satie, desde su nave, no pudo creer lo que veía. Un tipo que cantaba una canción rota había logrado lo que la diplomacia no logró. Había una grieta en su certeza. Fue el primer paso de un veneno que comenzaba a calar la arrogancia Itarae. Los humanos no eran meras máquinas calculadoras, eran agentes de contagio emocional. Y el mantel, que se alimentaba de patrones, empezó a sentir la perturbación. La tercera fase fue más cruel. Los Itarae, en su humillación, respondieron con una ofensiva que no se parecía a ninguna otra, enviaron una ola de certeza pura, una barrera mental que intentaba comprobar la identidad y, si no la comprobaba, desintegrarla. Era una herramienta de depuración. Se habló en los consejos de galaxias como una política que había mantenido las estrellas limpias de errores. Elías sintió el golpe en su propia carne, pesadillas vivientes, recuerdos de funerales que no iban con la voluntad. Los que cruzaron con escasa preparación cayeron en catatonía. Hubo gritos que no se pudieron traducir, y el centinela perdió individuos que entraban en estados de negación. Entonces sucedió la primera gran sorpresa, humanos comenzaron a improvisar refugios donde la certeza Itarae no encontraba puerta. Utilizaron actos que no eran estratégicos pero sí profundos, cine antiguo proyectado a escondidas, canciones religiosas, testimonios de pérdidas. Los Itarae, cuya noción de identidad se basaba en una coherencia estelar, se confundieron con la intensidad de lo humano, la fe irracional, la capacidad de llorar sin buscar una causa lógica, la habilidad de permanecer junto al muerto por orgullo más que por utilidad. Satie no podía entender la fortaleza que venía de esa fragilidad. Para la Itarae, ser indefinido era un error, para los humanos, indefinición era arma. Los humanos explotaron la contradicción. Construyeron redes de señales caóticas que emitían confesiones, oraciones infantiles, canciones que fallaban en la mitad. La barrera titubeó y dejó pasar partículas de humanidad que, al mezclarse con su tejido, comenzaron a transformarlo. La galaxia observaba con morbo. Algunos se reían, otros se asustaban. En las naves de observación, las especies calculaban probabilidades y reescribían ecuaciones. Pero lo crucial fue lo que no se pudo calcular, la belleza del desastre humano. La primera gran revelación que obligó a los Itarae a replantearse la existencia humana ocurrió en la órbita de Ketraví. La estación minera, aquella que los Itarae creían vacía, explotó en un coro de luz. No como una explosión, sino como una insurrección estética, miles de pequeñas cápsulas humanas emergieron del interior del mantel, no por la fuerza, sino por la convicción de la comunidad. Portaban un objeto inusual, telas, instrumentos musicales, fotografías antiguas. Eran reliquias incongruentes que no tenían valor lógicamente militar, pero que poseían un poder, un código de caos. Satie vio la escena por primera vez con miedo en los ojos. Un humano, un viejo de Habana en la colonia, sacó un gramófono viejo y colocó la aguja. De la máquina emergió un sonido que no tenía ni razón ni lógica, pero que conquistó la estructura del mantel. La barrera vibró, se derritió en un gesto de confusión. El ritual humano, más que la tecnología, abrió puertas. Fue cuando la galaxia, la vieja carne de diplomacia, cayó en pánico. Había evidencia, la ley no era absoluta. Humanos habían encontrado una manera de infiltrar la armonía por medio de lo impredecible. Satie, en su orgullo, envió un ultimátum: dejen de ensayar con el mantel o provocarán una limpieza. Pero la lógica Itarae comenzaba a resquebrajarse. Si la protección era una forma de vida, y esa vida ahora estaba expuesta a la belleza de lo humano, que era la ley,
Entonces sucedió el primer Havdrop, la acción que nadie esperando y que provocó la caída del primer anillo completo. No fue una explosión. Fue una entrega. En una pequeña colonia periférica, una comunidad de hombres y mujeres que vivían en la última barra de la legalidad, un joven llamado Marco, con un brazo hecho de metal reciclado y un corazón lleno de canciones, decidió que no podía soportar la idea de una barrera que separara a una madre de su hija. La madre, Atela, había sido su vecina, y su hija, Lidia, había nacido con ojos que miraban al sol y un don de risa que hacía que las plantas crecieran mejor en su maceta. Atela y su hija fueron atrapadas en la estación dentro del mantel. Marco no era militar ni estratega, era músico de mantenimiento. Cuando supo que nadie más podía entrar, desarrolló un plan loco, introducirse él mismo dentro del mantel con un artefacto que no era una bomba, era una composición. Había construido, en secreto, un dispositivo de altavoces que emitía frecuencias que no eran meramente sonido, sino patrones de afecto, grabaciones de caricias, la cadencia de respiraciones humanas, el murmullo de gente que canta a la vez sin coordinación. Marco tomaba dos cosas que los Citarae despreciaban, la imperfección y el amor. Los planes humanos suelen sonar estúpidos hasta que funcionan. Marco se infiltró en la brecha a pie, caminando como si fuera a un funeral. Sus botas dejaban huellas en la radiación. Llegó al corazón del mantel, a una cámara donde el organismo impulsor latía con orgullosa certeza. No tenía armas, solo su altavoz y las grabaciones de Atela cantándole a Lidia. Con la mano temblorosa, apretó play. Lo que salió fue una especie de ventana, la canción de una madre. Al principio la barrera reaccionó con rechazo. Luego, como si escuchara por primera vez un idioma que le era inaccesible, titubeó y retrocedió. La vibración humana era caótica, sí, pero también tenía una consistencia que no podía clasificarse, era devoción. Marco dejó que la música llenara la sala hasta que su propia respiración se mezcló con la grabación. Y algo increíble sucedió, la barrera no explotó ni se endureció, lloró. No será hipérbole decir que la estructura del mantel se quebró en el lugar donde la canción humana tocó un filamento de su propia psique. El anillo se resquebrajó como vidrio con una sonrisa. El mantel, según los sensores, experimentó, no la humanidad, sino la posibilidad de sentir. Satie lo vio en directo. Su orgullo, que había sido una capa de hielo, se agrietó. Las naves Citarae, que sabían de matemática y decretos, no supieron gestionar una canción de cuna. Sus protocolos se autoflagelaron en correlaciones que ya no eran certeras. Fue literal. Su red biotecnológica se enfrentó a algo que no pertenecía a sus modelos. La galaxia entera quedó con la boca abierta. Había sido el primer Havdrop, el día en que la supuesta impenetrabilidad dejó de ser ley y se convirtió en una narración, en una posibilidad. El impacto ideológico fue instantáneo. Si un humano con un parlante podía vulnerar el mantel, la supremacía Itarae estaba en cuestión. Pero eso no fue todo. La derrota no mató la arrogancia, la convirtió en furia. Satie no podía aceptar la idea de que una canción hubiera abierto lo que la tecnología no logró. Así que planificó una venganza para reivindicar su ley. Reunió naves, tecnología, y creó una máquina de certeza que podría barrer cualquier posibilidad humana de irrumpir, una purgación. La purga llegó con precisión quirúrgica. Ejecutó una maniobra que dejó sin reacción a varios enclaves humanos, apagones, colapsos, pérdida de sensación en los tramos más vitales. Hubo gente que desapareció del puente de la nave y apareció en un limbo de silencio. La comunidad humana perdió compañeros. Entre las víctimas había Jonas, que había salvado niños y había tocado la superficie de aquello que era ser fuerza y ternura. Jonas fue aplastado por la purga de certeza y su cuerpo fue expulsado a un sueño del que no despertaría. La escena fue devastadora. Elías estaba allí cuando apagaron el casco de Jonas. No hubo posibilidad de rescate. La tripulación entera se sacrificó con miradas que decían lo que las palabras no podían,
no podemos dejar que esto sea una lección para ellos. La lágrima incontestable vino cuando Satya apareció en persona en la sala de la capitanía con una comisión de observación. Tenía la elegancia de un juramento y la dureza de 1000 muertes no vividas. Elías no podía contener la rabia. Le gritó con la violencia contenida de alguien que había perdido a su hermano, a su amigo, a su tripulación. No me interesa su ley, dijo Elías, la voz terrasada, como si hablara desde un pozo. No me interesa su perfección. Sabemos perder. Y sabemos amar aunque lo cueste. Satya se quedó inmóvil. Sus ojos, que no eran humanos, brillaron con algo que los humanos llamarían sorpresa. Luego tristeza. Luego, lentamente, una clase de respeto que no había mostrado antes. No era todavía miedo, era asombro. Ustedes se sacrifican por fallas, murmuró. Eso no es calculado. Eso es inútil. Inútil a tus ojos, respondió Elías. A los nuestros es justo. Mara se acercó y puso la mano contra la mano de Satya, uno de esos gestos que rompen barreras mayores que la física, un contacto. La Itarae retrocedió apenas, como si tocara una fuente eléctrica. Su piel era fría, pero sus ojos se humedecieron. Fue el segundo gran momento, una lágrima de ella, que descendió como un cristal extraño, y que nadie en la sala olvidó. Satya experimentaba algo que la ciencia no preveía, empatía. La sensación fue una marea. Para los Itarae, ver la disposición humana a perderlo todo por lealtad era una amenaza. Pero también era una lección, la certeza sin compasión podía ser peor que la incertidumbre humana. El duelo por Jonas fue una forja. En el velatorio que la tripulación improvisó en la bodega del centinela, con velas que titilaban como estrellas rotas, Elías habló. No pronunció discursos tácticos, contó historias de Jonas, como había enseñado a un niño a cantar, como había escondido pan para un perro de plástico en una colonia ártica. La tripulación rió, y entre la risa, lloró. Fue un pequeño acto de ferocidad humana, recordar es resistir. El sonido de ese velorio llegó a las naves Itarae. Satya, desde su propia cámara, escuchó y no supo dónde situarlo. Entonces la mente del conflicto cambió. En la investigación posterior, se descubrió que el mantel no era únicamente una barrera, era un sistema conectado a un organismo mucho más vasto, el núcleo helíaco. Que no era simplemente Itarae sino una institución cósmica que había decidido proteger ciertas especies creando la ley. La caída de la barrera en una colonia provocó un efecto dominó de reescritura de sistemas. Los Itarae comprendieron que su arrogancia había sido un instrumento de preservación que, al volverse dogma, había dañado la posibilidad de coexistencia. La negociación se inició en una mesa tan rara como frágil, humanos contra Itarae, con la galaxia como público. Satya, frente a Elías, habló lo que nadie esperaba. Hemos interpretado la armonía como perfección. Ustedes, en su caos, han forzado una redefinición. Pero la redefinición duele. No es solamente dolor, replicó Elías. Es crecimiento. Es posibilidad. La conversación no fue complaciente. Fueron semanas de debates, pruebas, rupturas y nuevas heridas. Pero algo esencial se había roto en los Itarae, la noción de imposibilidad. Y en esa ruptura, los humanos aprovecharon lo que mejor hacen, multiplicarse en soluciones. Diseñaron un aparato también extraño, casi poético, una red de resonadores que no atacaban la barrera, sino que la conversaban. No era una guerra. Era una terapia acústica a gran escala, una terapia que usaba historias, canciones, recuerdos, ruidos y, sobre todo, actos de entrega. La idea final tuvo una audacia que aún hoy hace vibrar a quienes la recuerdan. No era un asalto. Era un acuerdo, que los humanos entrarían al núcleo helíaco, pero no para conquistar, sino para ser examinados desde dentro. Fue una transacción de confianza,
Los humanos entrarían con sus manos vacías y con un único mandato: demostrar por qué el desorden es digno de existir. El plan fue implementado en la órbita de un planeta que había permanecido neutral, una suerte de sala de terapia cósmica. Hubo momentos de ansiedad, de miedo, de dudas. Pero también, y sobre todo, escenas que eran bellas en su sencillez: hombres y mujeres humanos compartiendo historias de vejez, de canciones de cuna, de recetas fallidas, y Tarae que contrarrestaban con ecuaciones. Con historias de construcción y mantenimiento, especies de la periferia que llevaban sus liturgias. La atmósfera se parecía a una conferencia de duelo y celebración. Satie fue una interlocutora clave. En privado, caminó por las cámaras con Elías. Sus conversaciones, al principio, tenían la gravedad de los interrogatorios. Luego, como toda conversación humana, se llenaron de huecos, de explicaciones por gestos, de silencios que enseñaban. ¿Por qué se entregan tanto al riesgo?, preguntó Satie una noche, cuando la estación brillaba como un reloj de arena. Elías miró el techo. Tenía la marca de Jonas aún en la memoria. Sus palabras salieron como una confesión. Porque no nos queda otra, dijo. O porque cuando lo hacemos, descubrimos que algo valioso nació de eso. A veces pierdes para que alguien más viva. Satie meditó. No tenía palabras para esa lógica. Tenía, en cambio, la sorpresa de comprender que la valentía humana era también una forma de belleza. En su propio idioma, dijo algo que se tradujo torpemente como canto de entrega. Fue el inicio de una intimidad que, por necesidad, se volvió política. La cercanía entre comandante humano y comandante Itarae se convirtió en un puente. La gran revelación humana, la que alimentaría al mito de la era, ocurrió en el núcleo. Fue una secuencia que la historia recordará por su audacia. Mientras los Itarae escudriñaban a los humanos, un error en la calibración permitió que una partícula, una ínfima llama, se expandiera. No fue un accidente inútil, sino la oportunidad para una muestra humana. El centinela desplegó una red de esculturas de luz formadas por voces humanas, una sinfonía de memoria. Cantaron las canciones de los difuntos, los nombres de aquellos que habían muerto en la primera purga, las recetas de pan de un planeta y el chiste más ridículo que un joven recordaba. Las voces se entrelazaban en una textura que alteró el tejido del núcleo. De pronto, el núcleo reaccionó. No con violencia, sino con toma de conciencia. La estructura, que había velado por la continuidad con criterios de pureza, se enfrentó a una idea nueva: la posibilidad de que las comunidades sean elásticas. Cuando la red humana se expandió, el núcleo no destruyó. Aprendió a bordearse. Satie fue testigo de la última gran transformación. Ella había presenciado la caída del mantel, las canciones de Marco, la pérdida de Jonas. Su evolución fue visible como una luz que cambiaba de color. No era un súbito perdón ni la entrega de su orgullo, sino un conocimiento que le atravesó hasta lo más íntimo: los humanos eran esencialmente impredecibles y, por eso, eran necesarios. La certeza absoluta no preserva la vida, la paraliza. Cuando la negociación final se firmó, fue en un acto tan poco ceremonioso que parecía natural: una mesa, humana, una mesa, Itarae, y una biota de especies pequeñas que eran testigos. El acuerdo fue simple: los manteles ya no serían muros de exclusión. Se transformarían en líneas de encuentro, estructuras que permitirían diálogos y pasos seguros. A cambio, los humanos se comprometieron a ayudar a los Itarae a rediseñar la programación de sentido de su núcleo, a incluir el caos como parámetro válido. El cierre fue una alianza. Sería fácil decir que esa alianza fue un final heroico y definitivo. No lo fue. Fue un comienzo imperfecto que necesitó ajustes, heridas, libertades, pérdidas y más canciones. Pero el efecto fue innegable. Por primera vez en generaciones, varias especies compartieron estaciones conjuntas, intercambiando música por datos, rituales por cifras, y, con el tiempo, se desarrolló un respeto que pasó por la fase de miedo, luego por la de asombro, y después por la de admiración.
Los Itarae, que habían empezado en burla, terminaron respetando. Hubo un momento que la historia recordará y que provocó la tercera gran emoción, la victoria que dio piel de gallina. Ocurrió cuando, en un planeta neutral, un coro de miles de voces humanas e Itarae cantaron juntos. Era una canción compuesta por ambas culturas, las matemáticas de los Itarae como base rítmica, la improvisación humana como LED. Cuando la última nota se apagó, algo en la atmósfera cambió. No fue solo música, fue un pacto de humanidad y de sentido. El público, que incluía a sobrevivientes antigua y nuevas generaciones, se puso de pie y nadie pudo evitar el escalofrío que recorrió la sala. Esa fue la emoción que devolvía la esperanza. En los meses siguientes, la alianza se consolidó con proyectos conjuntos, redes de rescate que usaban la extraña eco de la música humana para guiar a prisioneros perdidos. Instalaciones culturales donde se enseñaba a los Itarae la metáfora del error humano, y, más importante, la creación de puentes de vida donde las especies podían encontrar refugio sin que una ley previa decidiera por todos. Las colonias que habían sido selladas comenzaron a abrirse. Los exiliados regresaron. Hubo un entierro, en el que Satie habló de Jonas y dijo una frase que los humanos guardaron como reliquia. Su sacrificio nos enseñó que la ley que no contempla el corazón está rota. Elías y Satie, que habían comenzado como adversarios, terminaron siendo aliados, y algo más, se convirtieron en la imagen más poderosa de la colaboración entre especies. Su relación no fue romántica en un sentido sensacionalista, fue un respeto que mutó en complicidad, una conexión que permitía confidencias en noches de insomnio. Elías acompañó a Satie a ver, una vez, una puesta de sol en un planeta cuya atmósfera los Itarae consideraban demasiado desordenada. Ella aprendió a reír hasta el punto de perder el control. Él aprendió a escuchar sin buscar solución. En una de esas noches, después de un largo día de negociaciones, Satie le dijo algo que los traductores convirtieron en poesía disonante. Ustedes nos obligan a aceptar que la belleza reside en el error. Elías sonrió con cansancio. Los humanos habían ganado respeto, pero el precio había sido la sangre de muchos. Miró al cielo, donde los manteles ahora no brillaban como muros sino como cintas de luz compartidas. Y ustedes nos enseñaron que la ley sin compasión no es ley, respondió. Necesitábamos entender eso. La historia cerró con una escena que será contada con piel de gallina en cafeterías y puentes de mando, el día en que el mantel helíaco de Satia, la barrera más famosa de los Itarae, se convirtió en el primer puente de encuentro. Miles de voces se reunieron, y la primera frase de apertura fue humana: bienvenidos a quienes quieran equivocarse. Llamó la atención la ironía. Satie, en el podio, dejó caer una lágrima que no fue de derrota sino de reconocimiento. La galaxia aprendió una lección que no se puede encapsular en ecuaciones: la indeterminación humana es una forma de fuerza. No la fuerza del armamento, sino la fuerza de la perseverancia, la imaginación y la disposición a perder. Fue una fuerza que instigó terror y respeto en aquellos que habían hecho de la certeza una religión. En los años que siguieron, las historias de la campaña contra la ley Itarae se transformaron en relatos, canciones y rituales. Los niños humanos crecieron sabiendo que sus antepasados habían cantado a los manteles y que, a veces, una canción puede ser más demoledora que un cañón. Los Itarae, por su parte, mantuvieron en sus academias la lección de la fragilidad, que ninguna estructura puede sobrevivir sin comprender la necesidad de cambio. El final fue, como un buen final debe ser, esperanzador y cooperativo. No fue una victoria absoluta porque ninguna victoria es absoluta, fue una negociación entre especies que reconocieron la dignidad del otro. El mantel dejó de ser un muro para ser un umbral donde las manos se estrechaban y las canciones se mezclaban. Ahí, en la rampa de un nuevo puente interespecies, Elías puso la mano en el soporte de metal y vio a Satie colocándole, con cautela, la suya encima. Sus dedos no encajaban en forma ni temperatura, pero el gesto valía más que cualquier proclama. Entre ambos, el presente se transformó en posibilidad.
El último susurro que quedó en la memoria pública fue de Satie, ya con voz menos fría, dirigiéndose a la multitud que reunía humanos, Itarae y otras especies. Creíamos que la ley salvaba al universo. Ahora sabemos que la misericordia lo salva. Un coro humano exclamó, y alguien en la multitud tocó una vieja canción de infancia. Las voces se entrelazaron y la atmósfera se llenó de algo que no era solo música ni solo política, era una promesa. Una promesa de que la arrogancia interespecies nunca más sería ley. En el recuerdo de los que sobrevivieron, 3 momentos permanecieron con la nitidez de una cicatriz: el hard drop de Marco con su canción, la lágrima de Satie en la capitanía cuando entendió la fortaleza humana, y la ovación final cuando la alianza fue coronada por un coro universal que puso los pelos de punta a toda la galaxia. Esos puntos, tejidos, cuentan la historia de cómo la impenetrabilidad fue derrotada no por la fuerza sino por la verdad humana, que amar es una forma de guerra y de paz al mismo tiempo. Los Itarae dejaron de decir impenetrable. Comenzaron a preguntar ¿qué aprendemos hoy? Y esa pregunta cambió todo. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. Regresando, la alianza consolidó innovación tras innovación. Se establecieron academias mixtas, donde científicos Itarae y artistas humanos discutían sobre cómo integrar el arte en la defensa. Y en esa mezcla, nació una nueva doctrina, el puente. Un puente no es muro ni viene sin peligros, es una obra con guardias, con protocolos, con amor propio. Es, sobre todo, una confesión: entendemos que ser vulnerables no es una debilidad sino la materia prima de la relación. La última escena que quiero dejarles, y que alimentará las historias de la era, fue una noche de viento en la estación central. Elías y Satie, sentados en un balcón que ya no tenía barreras, observaban un cielo que había dejado de ser dominio de un único credo. Una pequeña niña humana corrió hacia ellos con un dibujo en las manos, un árbol cuyas ramas eran notas musicales. Satie lo miró, y en su forma tan inhumana, dijo algo que sonó a sonrisa. Lo plantaremos juntos. Elías miró a la niña y vio en sus ojos la mezcla de asombro y poder que definía a su especie. Ellos, los humanos, seguían siendo inconstantes, peligrosos, bellos. Pero ahora también eran vistos como socios. Su fuerza no residía en la invulnerabilidad, residía en la decisión de jugarse, de equivocarse y de traer consigo, siempre, la canción de quienes no pudieron volver. Y por eso, cuando los historiadores hablen del día en que el mantel dejó de ser inviolable, contarán la historia de una canción, de una lágrima, y de una alianza que supo escuchar. Contarán cómo los humanos entraron no con armas, sino con música, y como una idiotez, cantar una canción de cuna, fue la llave que abrió un futuro. Porque en la fragilidad humana había una fortaleza que, bien aplicada, demostró ser más poderosa que la perfección, la capacidad de transformar la certeza en compasión. El universo no se volvió perfecto. Nunca lo será. Pero aprendió a ser más humano, y eso, para muchas especies, fue el comienzo de una era de respeto. Y en lo que los Itarae alguna vez llamaron la ley, ahora había una línea de encuentro. Y cada vez que alguien cruzaba, se oía la música de un mundo que había decidido, finalmente, dar la mano.